Buen día, familia. Qué bueno es saber que ya están muchos de ustedes ahí conectados para poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Ya estamos en nuestro último día del mes de febrero. Imagínense ustedes, ya se fueron 2 meses de este año 2021 y estamos a muy pocas semanas o días de cumplir un año de la emergencia sanitaria declarada en el Perú. Y creo que ninguno de nosotros nos imaginamos hasta dónde nos podría llevar esta pandemia. Esta crisis global que ha desencajado los planes de las naciones, los propósitos de las familias, la visión de la iglesia y los sueños de muchas personas. Quizá los sueños de ustedes, los planes que ya tenían para el año pasado, todo se movió. Pero queremos tratar hoy día justamente este tema: cómo responder a la crisis mundial y personal. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te quiero dar las gracias por este tiempo que tú nos estás regalando, por este tiempo, Señor, que tú me permites compartir la palabra de Dios con tu pueblo. Que sea, Señor, un tiempo de bendición y que tu palabra, Padre Santo, sea de ánimo, de aliento a nuestras vidas, Padre Santo, que traiga paz a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a esta crisis mundial y cuál debería ser nuestra respuesta, queridos hermanos? Vamos a tomar este tiempo estudiando el libro de Habacuc. Yo te animo ahí que tú puedas agarrar tu Biblia quizá y podamos empezar a ver este libro, que es el libro de Habacuc. El libro de Habacuc nos va a describir situaciones semejantes a los tiempos que estamos viviendo hoy en el mundo. Habacuc nos revela la perspectiva y la respuesta de Dios frente a la crisis y la actitud del profeta. ¿Cuál fue la actitud del profeta? La cual también debería ser nuestra actitud. Yo quiero ver como punto número 1 la perspectiva del hombre frente a la crisis. ¿Cuál es la perspectiva del hombre frente a esta crisis? Y vamos a verlo en el capítulo 1 de Habacuc, de 2 al 4. Él va a decirnos: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Esto es lo que nos dice aquí el profeta Habacuc. Frente a una crisis es natural el desconcierto y el pánico. Cuando viene una crisis, invade el agobio, invade la duda. Y la otra cosa que invade es el reclamo al Señor. El profeta aquí empieza a quejarse, empieza a reclamarle al Señor y le va a decir: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Este es un clamor mundial. Por todas partes en este tiempo la gente se pregunta y se queja y dice cosas vanas contra Dios y contra su ungido. ¿Hasta cuándo, Señor, debo pedirte ayuda? Y tú no me respondes, Señor. ¿Tan indiferente eres a mi necesidad? Empezamos a quejarnos. Y la otra queja del profeta era: ¿por qué? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, a todo lado donde yo miro, Señor, veo solamente destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Y añade algo más aquí: la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido, dice la palabra del Señor. Esta es una realidad, queridos hermanos, amigos. Se ha revertido la justicia. A los buenos se les castiga y los malos están libres. En el punto número 2, vamos a ver, queridos, la perspectiva divina frente a la crisis. ¿Qué es lo que hace entonces ahora el Señor?
¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Cómo es que él responde? Miren aquí, esto es realmente asombroso. La manera de cómo Dios actúa y cómo ve es de acuerdo a sus planes eternos, que a nosotros nos pueden sorprender. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y miren ustedes aquí, queridos, cómo es que Dios va a responderle a estas preguntas de Habacuc, cuando Habacuc se está quejando y ahora el Señor le responde y le va a decir. Entonces el Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días. Dice aquí, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Y acá dice más: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Queridos, esta es una respuesta realmente aterradora. Esto es algo así como cuando nosotros podemos decir, hemos estado orando por mucho tiempo: Señor, sana nuestra tierra. Y hemos tomado la palabra de Dios para declarar sanidad sobre nuestra tierra. Hemos puesto todas las promesas de Dios allí en nuestro cuarto de guerra, en nuestros tiempos de oración, y hemos dicho: Señor, tu palabra dice esto, dice aquello, tú has prometido, Señor, sana nuestra tierra, Padre. ¿Y tú qué harías si la respuesta de Dios, en lugar de sanar tu tierra, la respuesta de Dios ha sido: miren, estoy preparando un virus mundial, un virus que vendrá y atacará a muchos? Todos se van a encerrar en sus casas, van a perder empleos, quebrarán muchos negocios, habrá mortandad por todas partes, habrá llanto y dolor, habrá muchos huérfanos y viudas, muchas mujeres llorarán a sus hijos. Queridos, esta es una respuesta realmente aterradora. Nadie creería, porque nadie creería que un anuncio como este, si esto nos hubieran dicho a nosotros hace unos años atrás, si tan solamente lo hubieran dicho en el año 2019, en el mes de noviembre, yo creo que nadie lo hubiera creído. Y esto es lo que dice aquí el Señor: observen las naciones y mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían si alguien les dijera. La respuesta de Dios no es como a nosotros nos imaginamos. Pero ¿por qué Dios ha permitido todo esto? ¿Saben? Porque Él tiene un propósito divino en todo esto. Vamos a ver cómo Dios describe la condición actual del mundo y las consecuencias de sus acciones. Vamos a verlo en este mismo libro de Habacuc. ¿Qué es lo que dice Habacuc? Miren, escuchen como la respuesta de Dios. Primero, en el versículo 6 del capítulo 2, Dios va a decirnos: ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Quiero ver con ustedes si estamos viendo esto. ¿Cómo es que Dios está viendo al mundo y por qué es que Dios toma estas decisiones? Primero, la deshonestidad. Hay falta de integridad. Hay falta de integridad. Y aquí lo va a decir muy bien el profeta. Va a decir: ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Por todos lados, amados hermanos, amigos, jóvenes, por todos lados vemos mentira y engaño, deshonestidad. Deshonestidad. Ahora mucho más que nunca estamos viendo estas noticias de nuestros gobernantes, de los expresidentes, de los jueces y hasta de los comerciantes. ¿Se dan cuenta ustedes cómo ya subió el oxígeno? Hasta
Hace unos días, y creo que en diciembre y los primeros días de enero, el condensador de oxígeno estaba siendo vendido en 3.000 soles, 4.000 soles. Hoy día veía unas noticias y el condensador de oxígeno estaba 13.000 soles, 13.500, el tanque de oxígeno y todo. Hay una gran deshonestidad. Como número 2, queridos, está la avaricia, el deseo de enriquecerse a toda costa. ¿Qué nos va a decir el versículo 9? Dice: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Qué triste, queridos, qué triste. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero? Aquí vemos la avaricia, el deseo de la gente de enriquecerse a toda costa. No le importa quién tenga que pisotear. Desiste, querido, de querer hacerte rico de forma deshonesta. Esto estamos viendo el día de hoy en nuestro país. Mucha gente llenándose de dinero, robando a los pobres, pero de una manera increíble, de una manera deshonesta. La avaricia los ha consumido, los ha cautivado, los ha hecho cautivos y no les importa lo que tengan que hacer. El otro punto que quiero ver aquí, de lo que vive, de lo que ve, de lo que el Señor le dice a Habacuc: hay delincuencia y criminalidad. En el versículo 12 vamos a ver: ¿qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Crimen y corrupción, queridos, estas son las noticias que escuchamos y que vemos día a día. Hay una corrupción a un alto nivel, a los que llamamos ladrones con corbata. ¿Qué hacen? También muchos proyectos millonarios y que solo se están beneficiando ellos mismos. Si entendemos bien esto, no es el profeta el que dice aquello, sino Dios mismo está advirtiendo su juicio como consecuencia del mal proceder de la gente. Otra cosa que vemos aquí de lo que el Señor le está haciendo ver a Habacuc es la inmoralidad, es decir, estilos de vida licenciosos. En Habacuc 2:15 va a decir: ¿qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos? Los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez. Parece, queridos, que estuviéramos leyendo la editorial de un periódico actual. Parece esto que estamos viendo aquí en las Escrituras, parece que pudiéramos verlo hoy día mismo. Todo esto, queridos, nos habla de perversión sexual, de borrachera, de drogadicción y promiscuidad sexual en todas sus manifestaciones. Punto 5, va a decirnos aquí el Señor, el por qué el Señor está mandando todo este juicio a su pueblo. Dice aquí: ¿qué aflicción te espera a ti que les dices a los ídolos de madera: despierten y sálvennos? A imágenes de piedra mudas le dices: levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer, aunque estén recubiertos de oro y plata? Por dentro no tienen vida. Esto describe una de las maldiciones más grandes de la cual expresa nuestro mundo: la idolatría. El mensaje de hace unas 2 semanas atrás, que se titulaba Ídolos del Corazón, fue bastante claro al respecto. Está en las naciones y familias más ricas y poderosas, y también en los pobres y necesitados. Allí está la idolatría. Quiero ver con ustedes el punto número 3 de este mensaje. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a la crisis? Nos dice aquí la palabra del Señor y estamos ya en el capítulo 3. Habacuc va a decirnos: he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo
recuerda tu misericordia. Aquí está, hermanos, hablando Habacuc. Pero en la versión de la Reina Valera va a decirnos: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Cuando Habacuc ha escuchado los juicios de Dios, Habacuc empieza a decir: aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Trae un avivamiento, Señor. Trae un despertar espiritual y moral. Eso es permitir, queridos, que la palabra de Dios nos redarguya y nos sorprenda, nos haga volver nuestro rostro al Dios verdadero. Habacuc va a decir: he oído tu palabra y temí. Es tiempo de oír la palabra de Dios, tiempo de temer a Dios, de acercarnos a Dios. El avivamiento, queridos, es la respuesta de Dios a la crisis. El avivamiento es un despertar espiritual y moral en el corazón de la sociedad. El avivamiento tiene su base en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Habacuc va a decir: oí tu palabra y temí. El avivamiento tiene una condición, y esa condición es la fe puesta en Dios y en su palabra. Habacuc nos va a decir en el capítulo 2, en el versículo 4, el Señor le va a decir a Habacuc: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El avivamiento, queridos, tiene un propósito y Habacuc así lo declara. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo aquí a Habacuc: mira, Habacuc, vas a ver muchas cosas terribles, pero el justo por la fe vivirá. No mire las circunstancias, no mires alrededor, mírame a mí. Y en el versículo 14 del capítulo 2, el Señor va a decir: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso es lo que quiere el Señor. Esa es la respuesta de Dios. Quiere que nuestra fe crezca y quiere que venga ese conocimiento de la gloria de Jehová a toda la tierra, así como las aguas cubren la mar. Así que Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta y Él quiere traer un avivamiento a su pueblo. Él quiere traer un despertar fresco a su pueblo. Como cuarto y último punto, vamos a ver entonces la respuesta del creyente frente a la crisis: la adoración. Miren, queridos, aquí ustedes, en el versículo 2 del capítulo 3, Habacuc dice aquí: estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Habacuc ya no estaba reclamando. Se dice que este capítulo 3 es un cántico que Habacuc le da al Señor, que es un cántico que nace de lo profundo de su corazón. Ahora Habacuc ya no está preguntando: Señor, ¿por qué? Ya no está preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? Ahora Habacuc estaba dándose cuenta de las maravillas de Dios, y él dice aquí: ayúdanos como lo hiciste en el pasado, porque él empieza a recordar todo lo que el Señor había hecho en el pasado. Él empieza entonces a darse cuenta de todo lo que Dios había hecho y que a su pueblo nunca lo había dejado solo. Cuando Habacuc prorrumpe en esta exclamación, es porque, recordando tan solo lo que Dios había hecho, se dio cuenta que el Señor los había salvado de los lugares más peligrosos, había hecho milagros con ellos, había salvado a su pueblo de la esclavitud, cómo lo había sacado de la esclavitud de Egipto, queridos, y cómo cruzó el Mar Rojo, cómo él, tan solamente al recordar cómo es que Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo cruce, él estaba nuevamente asombrado y maravillado. Habacuc recordó cómo es que el Señor detuvo el sol y paró la luna en la batalla de Gabaón hasta que Dios les dio la victoria. Habacuc estaba realmente tocado.
realmente tenía una visión diferente de Dios. Y en el versículo 3, es decir, el santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de la alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente saber. ¡Qué hermoso! Ahí el Señor venía con poder y gloria, y Habacuc lo estaba viendo. Habacuc, queridos, tuvo una visión diferente. Cuando nosotros tenemos un encuentro real y personal con el Señor, nuestra visión de Dios va a ser diferente. Y termina diciendo entonces, y él prorrumpiendo en una exclamación total: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es la actitud más espiritual y más profunda del profeta. Esta debe ser también nuestra actitud. Aquí el profeta ya no le importaba nada. Ya no le importaba si hubiese perdido el empleo, si había mortandad alrededor de él, si había escasez de alimentos. Ya no le importaba, porque él ahora podía saber que Dios estaba con él, y él podía decir: aunque todo esto pase, Señor, con todo eso terrible que suceda a mi alrededor, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él estaba seguro que Dios estaría con ellos. Él estaba seguro, y tú tienes que estar seguro. La palabra del Señor nos va a decir: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Aunque un ejército encampe contra mí, yo estaré confiado. Yo estaré confiado, dice la palabra. Y el Señor Jesús podía decir que aunque el que esté muerto, el que cree en Cristo, el que esté muerto vivirá. El que esté muerto vivirá. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? Dios es fiel. Él está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado. Esta actitud de Habacuc nos enseña que no importa cómo esté tu circunstancia, que no importa cómo estén tus recursos, nada debe afectar nuestro gozo y nuestra confianza en Dios. Dios continúa sentado en su trono como soberano del universo. El Señor continúa obrando y teniendo el control de todas las cosas, y planeando actuar cómo castigar la maldad de los hombres y cómo bendecir a su pueblo. Por ello, los cristianos, tú y yo, debemos confiar plenamente en Él, porque aunque el mundo se estremezca, Dios continúa teniendo cuidado de nuestras vidas. Que tu confianza esté en el Dios de tu salvación, y que tu gozo esté puesto también en Él. Este gozo que tú debes tener debe estar puesto encima de todas circunstancias, aun cuando estas circunstancias sean las más terribles y afecte a nuestro mundo o afecte tu vida. El Señor es mi fortaleza, termina diciendo Habacuc en el versículo 19. Él va a decir: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y sobre mis alturas me hace andar. Queridos, que esta sea tu respuesta frente a esta crisis. Que esta sea tu respuesta. Prorrumpir en adoración a Dios. Prorrumpir en alabanza. Que tus labios ya no traigan una quejabanza, sino que sean de alabanza al Señor. Si tú que has escuchado este mensaje no conoces todavía al Señor, yo te animo a que ahora mismo tú puedas recibir a ese Dios que va a llenar de gozo tu vida y que jamás te va a dejar, no importando las circunstancias. Yo te invito a orar conmigo. En esta hora, Señor, he escuchado tu palabra y quiero recibirte a ti como mi Señor y como mi Salvador. Límpiame de todos mis pecados. Yo te recibo, porque al recibirte recibo la vida eterna. En el nombre de Jesús.
Amén. El Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos, y que este nuevo mes sea un mes donde nosotros alabemos alabanza y adoración al Señor sin mirar las circunstancias.